Hermanos, ¿cuántos creéis que Dios tiene el control de todo? Amén. Pues me alegro, porque ese es el título del mensaje para hoy. Dios tiene el control de todo. Créelo. Como ya todos sabéis, Dios nos dio un mensaje para este año, al igual que cada año, conforme a su voluntad. Y el mensaje de este año, pues ahí le tenemos, para nosotros, labradores del reino. El mensaje es el siguiente, como ya hemos visto desde enero. 2021, año de expansión espiritual y física. Asimismo, también cada año el Señor nos da una porción de su palabra. Y vemos cómo en este año 2021 nos lleva al libro del profeta Isaías, capítulo 54, versos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, Amén. porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades desoladas. Amén. Amén. No hay que estudiar mucho, no hay que ser muy erudito para ver que en esta porción de la palabra hay promesas, ¿verdad? Pero antes existía un trabajo y unas condiciones para su cumplimiento. Con esto os quiero decir algo muy sencillo, que todo en el Señor primero requiere esfuerzo y fidelidad a Él, siendo constantes en todo momento y en toda circunstancia. No importa las circunstancias que estemos pasando, lo importante es que creamos en Él, seamos constantes y fieles. Cuando el Señor nos habla a primero de año de expansión espiritual y física, muchos quizás pensaron, qué bien, ¿verdad? Vamos a madurar espiritualmente un montón y creceremos la congregación de forma extraordinaria, pensando en el crecimiento numérico, lógicamente. Pero es muy posible que también lo veas simplemente como un regalo que Dios nos hace a labradores, un regalo más. Pues siento deciros que grave error, porque si cierto es que Dios cumple su palabra, también nuestra parte, la parte que a nosotros nos toca, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Lo que no sabemos es lo que Dios va a permitir o permitirá que ocurra a nivel personal, a nivel familiar y, por supuesto, a nivel congregacional, para que su palabra tenga su cumplimiento. Y para que su palabra se cumpla en la congregación, así como en cada uno de nosotros, Dios tiene preparados todos y cada uno de los procesos que hemos de pasar. Dios no hace nada al azar. A Dios no dice, ay, se me ha ocurrido esto, lo voy a hacer. No. Dios nunca, entre otras cosas, nos va a dar nada para lo cual no estemos preparados. Eso no hay que dudarlo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto? Primero, estar dispuestos, por supuesto, con alegría y con gozo, a soportar las pruebas que Dios permita para que podamos alcanzar el propósito que tiene para nosotros. Y dos, también creer verdaderamente que Dios, como decía en el título del mensaje, tiene el control de todo. Y eso no lo podemos meter la duda ni tan siquiera un instante. Si no eres capaz de creerlo, no podrás soportar la prueba y no verás el propósito que Dios tiene para tu vida
y para nuestra congregación. Es por esto, hermanos, que hoy he sentido el hablaros de parte de Dios de un gran siervo suyo. Un siervo que desde jovencito tuvo que soportar grandes pruebas en su vida, y pruebas por años, no por un ratito, para poder ver la gloria de Dios y el propósito que Dios tenía para su vida, pero también para su familia, porque lo que Dios hizo con él también afectó a su familia para bien y para bendición. Para mí, desde luego, es de gran ejemplo y testimonio. Y sin más, os diré que me estoy refiriendo a José. Recordemos brevemente la vida de José, porque la vida de José sí os puedo decir que, aparte de, ya no vamos a decir interesantísima, porque todo en la palabra nos interesa, pero dentro de las penurias que pasó José, dentro de todos los procesos que tuvo que llevar, yo os puedo asegurar que cada proceso que Dios permitió que pasara José es una gran enseñanza que nosotros tenemos que aprovechar. Esconde mucha enseñanza. Y por eso quiero así, lo más rápido posible, para no extenderme, hablaros un poquito por encima de la vida de José antes de llegar al texto de la palabra de hoy. Porque José, con 17 años, bien jovencito, él apacentaba las ovejas de su padre Jacob. También podría decir que José era coloquialmente el ojito derecho de su padre. Quizás por ser ese ojito derecho de su padre, sus hermanos le tenían envidia. Solo tenemos que ver, por ejemplo, cuando el padre le regaló aquella túnica de colores, que era una túnica que, digamos, en su categoría social no la llevaba nadie. Era una túnica de realeza, y eso a sus hermanos también les hizo pupa, ¿no? A veces sin querer, muchas veces los padres, por estar tanto pendientes de un hijo, nos estamos olvidando y no nos damos cuenta que a los demás quizás los estemos dañando por ese ojito derecho hacia uno de los hijos. Y, como decía, podríamos decir que era el ojito derecho de su padre. Y sus hermanos, esa envidia les llevó a que un buen día Jacob, como tantos, le dijo a José: vete, echa una ojeadita a ver qué hacen tus hermanos, porque se perdían de vez en cuando. ¿Qué pasó? Que dijeron: aquí viene el chivato de papá, pues se va a enterar. Y aparte, como había tenido también unos sueños, y en esos sueños, entre otras cosas, sus hermanos se inclinaban, se arrodillaban ante él, ahí vieron la ocasión. Primero quisieron matarlo, pero al final, en vez de matarlo, ¿qué hicieron? Lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por allí, los cuales le llevaron a Egipto, y estos mercaderes lo vendieron también en Egipto. No lo compró cualquiera, porque Dios tiene el control de todo. Lo fue a comprar un tal Potifar, que era el capitán, nada más ni nada menos, de la guardia de Faraón, quien lo puso a su servicio en su casa. Fijaros, dice la palabra que su amo, este tal Potifar, vio que Jehová estaba con él. ¿Qué verían José para este egipcio decir: Dios tiene que estar con este chaval? Ya que todo cuanto tocaba a José, todo lo que hacía prosperaba, hallando gracia delante de Potifar. ¿Pero qué pasó? Pues que ahí Dios tenía la segunda parte. La mujer de Potifar puso sus ojos en José, que era majete, era guapete, y se conoce que Potifar pues era muy feo o estaba harto ya del marido. ¿Y qué quería? Pues tener relaciones con José, con el esclavo.
mas él nunca las consintió. ¿Esto qué pasa? Que rabietó a la mujer de Potifar y le acusó de haber querido abusar de ella, con lo cual José acaba en la cárcel. En la cárcel había dos presos, que no era casualidad que estuvieran allí aquellos dos. Uno, que era el copero del rey, y el otro el panadero, que por circunstancias los habían metido a los dos presos a la cárcel. Al copero, tanto uno como otro tuvieron unos sueños y José se los interpretó. Al copero, ¿qué le dijo José después de interpretarle su sueño? Que sería otra vez restituido en su puesto, es decir, otra vez iba a volver al servicio de Faraón. En cambio, al panadero lo pasó peor, porque le dijo que en 3 días le iban a cortar la cabeza. Y ambas cosas se cumplieron, para uno y para otro. ¿Esto a qué viene? Dios permite que Faraón tenga unos sueños. Y Faraón está angustiado con esos sueños que tiene. Y nadie era capaz de interpretarle a Faraón esos sueños que había tenido. ¿Qué pasa? Que el jefe de los coperos, que había estado en la cárcel con José, le dice: pues yo conozco a un chaval egipcio, que a mí, hebreo, que a mí me interpretó los sueños, y al panadero también, y lo que dijo se cumplió. Yo estoy sirviéndote a ti como estaba, y al panadero le cortaron la cabeza. Claro, lógicamente, Faraón dijo: pues traerme a ese hebreo, que yo quiero saber. Estos sueños me están inquietando, no me dejan dormir, yo quiero saber que me los interprete. ¿Qué es estos sueños que he tenido? Resumiendo, los sueños de Faraón, cuando los interpreta José, era, como todos sabemos, que iban a venir 7 años de una abundancia grandísima de cosecha, pero luego iban a venir otros 7 años de pura escasez. Y ahora vamos a comenzar el texto bíblico para hoy, después de esto que os he adelantado. Y dice el verso 37 de Génesis 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Luego veremos por qué. Lo que sí os quiero decir, que cuando el copero fue sacado de la cárcel y devuelto al puesto donde estaba, a ese alto cargo que era copero del rey, José, al salir de la cárcel, le había pedido que intercediera por él, que le tuviera en cuenta. Y después de 2 años, que el copero ya se había hasta olvidado de José, ¿qué sucede? Que Faraón tiene estos sueños y ya no es por hacerle ese favor a José, sino también yo interpreto que el copero quiere aprovecharse de esa circunstancia, quedar bien delante de Faraón y dice: pues yo conozco a este hebreo. Y entonces es cuando Faraón llamó a José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fijad lo que dice Faraón de José, cuando José interpreta los sueños de Faraón y le dice lo que va a suceder en estos próximos 14 años. Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Qué importante, ¿no? Le podía haber dicho: ¡jo, qué chaval, qué hebreo más listo! Pero no, ¿qué le dice Faraón? Que viene de parte de Dios la sabiduría y el entendimiento de José. Y le dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, José solamente tenía a Faraón por encima de él, no tenía a nadie más. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José,
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Esto qué significa? Esto es un símbolo de autoridad. De estar preso, de ser esclavo, pasa a ser la segunda autoridad de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro, que eso no subía cualquiera, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda tierra de Egipto. Es decir, le dio toda la autoridad. Y llamó Faraón el nombre de José Zanat Panea, y le dio por mujer a Sesenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Zanat Panea, que significa el nombre que puso Faraón a José, abundancia de vida o dador de vida. Este nombre, ¿qué pasaba? Que le confería la plena ciudadanía egipcia. Y seguimos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vamos a tener en cuenta una cosa, que desde que apacentaba José las ovejas de su padre con 17 años, ahora con 30 años, habían pasado ya 13 años de cautiverio, de sufrimientos y de pruebas. 13 años de esclavo, 13 años de penurias. Pero había algo. José nunca dejó de confiar en Dios. Lo más importante es que Dios tenía el control sobre toda la vida de José. Y José lo sabía y lo creía. Es decir, sigue el verso 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra dice que dio unas cosechas verdaderamente excelentes. Es decir, unas cosechas fuera de lo normales, unas cosechas abundantes. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Con esto, ¿qué tenemos que aprender? José sabía que esto también venía de parte de Dios, pero a nosotros lo que nos tiene que enseñar también, lo que tenemos que ver, es que tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Tenemos que cuidarlo, mimarlo y saberlo administrar. Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. O sea, infinito, ya no encontraban números para poner la cantidad que cogía. Pero es más, Dios bendijo a José con 2 hijos. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que no es cualquier nombre Manasés, porque Manasés, ¿sabes qué significa? El que hace olvidar. Cada nombre que ponía normalmente el pueblo hebreo tenía un significado, era por algo, no era decir a mí me gusta Pepe, Juanito, María, todo tenía un porqué. Le puso Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín,
que significa fructífero. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me trajo aquí, lo pasé muy mal, pero gracias a que Dios me trajo aquí, yo estoy ocupando el lugar que ocupo. Quizás aquí, no lo dudo, en Labradores haya muchos Efraín que Dios los trajo de fuera, que han pasado muy malos tiempos, muy malos momentos. Pero el fin de Dios para ese sufrimiento es bendición, es prosperidad, tanto física como espiritual. Como podemos ver con José, Dios obró de una forma extraordinaria. ¿Para qué? Para bendecirle. Por eso, a uno le llamó Manasés, para olvidar todo aquello que había pasado, y al otro le llamó Efraín, para darle gracias a Dios por todo eso que había avanzado, por toda la prosperidad que trajo a su vida. Aun a pesar de todas las pruebas, de todas las circunstancias adversas que tuvo que pasar José. Pero hay algo muy claro y es muy cierto. José rindió su vida a Dios, siendo esta la única forma de poderse cumplir el propósito divino que Dios tenía para su vida. Por eso es necesario, es preciso, es obligado que cada uno de nosotros también rindamos nuestra vida a Dios, aun en las peores circunstancias que nos encontremos. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición. Si algo, lo hemos dicho muchas veces, pierde al cristiano, al Hijo de Dios, son las prisas. Es el no poder esperar los tiempos de Dios. Y José, lo que pasó fueron años de espera, los que pasó José, y tuvo que aprender ¿a qué? A esperar, y a esperar en el Señor, para ver la gracia de Dios a través de ese triunfo. ¿En qué? En Egipto. Después de tanto sufrimiento, mirad lo que le llegó a ser la segunda autoridad de Egipto después de Faraón. Por eso es importante y nos conviene, vamos a decirlo así, aunque suene egoísta, el imitar la actitud de José. Al igual que él, le estaremos dando siempre la gloria a Dios. Quizás no podamos entender por qué Dios nos prepara para que su obra se haga en nosotros. Tampoco podemos cuestionar cómo lo hace Dios. Simplemente sí y amén. ¿Sabíais que los egipcios, por ejemplo, daban mucha importancia a los sueños? Y Faraón no se conformó con uno, tuvo 2 sueños seguidos en la misma noche. Sueños que provocaría a Dios, porque era el plan de Dios para que José le diera la solución, le diera la interpretación a esos sueños. ¿Y qué dice? Que ninguno de sus adivinos pudieron darle la interpretación, porque José era la persona, el siervo que Dios tenía preparado para esa interpretación. Y cuando Dios hace algo, nada hay ni nadie que lo pueda echar abajo. Pero antes Dios había permitido que el copero de Faraón entrara en la cárcel. Tuvo que permitir eso. ¿El fin qué era? ¿Pagar por un supuesto delito que había hecho? No, conocer a José, porque de otra manera esto no hubiera sucedido, para que le pudiera interpretar los sueños que él tuvo, cumpliéndose así lo que dijo José. Así el copero es como habló a Faraón de José. Y este, como ya sabemos, le interpretó los sueños. Los planes de Dios seguían en marcha, no paraban.
y de la situación dramática de José de estar en la cárcel, pasó a ser el hombre más importante de Egipto. Pero hay algo, ¿no? Fijaros que Faraón le mete a José, lo pone como administrador de todo Egipto, nada más ni nada menos, la nación más poderosa que había entonces. Pero si José había sido esclavo y se había dedicado a las ovejas, ¿qué sabe José de administrar una nación? ¿Qué preparación había tenido José para ejercer ese cargo de suma importancia? Pues empecemos por los años que pasó sirviendo en casa de Putifar. ¿Qué hacía José? Putifar lo puso allí y acababa siendo administrador de los bienes de Putifar. Fue un gran entrenamiento como administrador lo que Dios permitió de José en casa de este hombre. La cárcel, bueno, pues podía haber pasado de casa de Putifar a haber interpretado los sueños, ¿no? Y haberse ahorrado esos años de cárcel. Pues la cárcel le sirvió para, primero, pasar largo tiempo con Dios, a solas, meditar. Por un periodo de 13 años, Dios lo estuvo moldeando y preparando, dándole madurez a José para desempeñar el cargo que le esperaba, que era grande, en la grande y poderosa nación de entonces, que era Egipto. Pero con una salvedad. Fijaros que la edad que tenía ya José y a dónde lo pusieron, la segunda autoridad de Egipto. Pero la salvedad que había es que José ocupó este cargo con lo jovencito que era, sin la arrogancia que podía tener cualquier joven que le ponen en un alto cargo siendo tan joven. José no tenía ninguna arrogancia. Hay algo que es evidente. Dios marca un periodo de aprendizaje en todos aquellos que quiere usar. Amén. Yo no creo que a nadie le gustaría que si está malo o simplemente si tiene apendicitis le fuera a operar uno que no ha acabado primero de medicina. Lo que le gustará es coger un profesional. Y Dios, cuando te envía, aunque no tengas ni idea de nada, Él es el que te prepara. Amén. Todo tiene su tiempo de instrucción y aprendizaje para poder hacer algo lo que Dios te envíe con excelencia. Así es. Amén. Cuanto más duro sea el trabajo, más dura ha de ser la formación. Y José esto ya lo tenía muy claro. ¿Y qué hizo Dios con José para formarlo como gobernador de Egipto? Le arrancó de su familia lo primero y permitió que fuera esclavo en Egipto. Qué duro, ¿verdad? Esa fue la primera lección de parte de Dios para José. Paciencia y humildad, casi nada. La forma parece dura, ¿verdad? Y hasta cruel, pero los resultados que dieron fueron resultados grandiosos, quedando al descubierto la grandeza de Dios. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios? ¿Cuántas veces nos preguntamos por circunstancias en nuestra propia vida, ¿no? Y decimos, ¿por qué Dios ha permitido esto? En vez de preguntar, ¿para qué Dios permite esto? Señor, ¿qué quieras que haga? Ya peor no sé si lo podré pasar, pero hasta aquí he llegado. Lo que has permitido que me suceda, ¿qué tiene de provecho? ¿Qué es lo que tienes tú para mí para poder ayudar a otros? Quizás el salir de tu país, la muerte de un ser querido,
problemas de ruptura, quizás con el matrimonio, quedaste sin trabajo. Todo influye y todo es posible para que Dios lo use en ese proceso que tiene con cada una de nuestras vidas. Es posible que, como a José, pasen años y no tengas claro cuál va a ser el fin de todo este proceso que estamos pasando, y a veces procesos de sufrimiento. En el caso de José fueron 13 años, pero en el tuyo y el mío, ni tú ni yo sabemos el tiempo que Dios va a querer emplear para donde Él nos quiere poner y la formación que necesitamos. Solo hay una clave para el éxito, y sin duda es la sumisión a Dios ante las duras pruebas, obedeciendo ciegamente y creyendo en Él. No hay otra. Creyendo en todo momento que Él tiene el control, sin la más mínima duda. Ahí sí que no podemos dudar. Recordemos que José no solo advirtió a Faraón de esos 7 años que iban a venir de abundancia y estos otros 7 años que vendrían de sequía. No solo se limitó a interpretar los sueños y a decir esto, había más, sino que le dijo a Faraón cuál debería ser el plan a seguir. O sea, te digo lo que te pasa, te digo los sueños que has tenido, te los interpreto, pero también te voy a dar la solución de parte de Dios. Yo te voy a decir qué es lo que tiene que hacer para esos 7 primeros años de abundancia te lleguen para los otros 7 que han de venir de sequía, de escasez y de hambre. Ya que habría de administrar muy bien esos 7 años. ¿Para qué? Para que no faltara alimento. Qué importante es esto, hermanos. El propio Faraón reconoció el grado de profundidad espiritual de José y elevó a José a la posición más alta del gobierno egipcio, como hemos visto. ¿Cuál fue la actitud de José ante tal nombramiento? Lo primero que hizo José fue preocuparse. ¿Para qué? Para alcanzar metas, para poder conseguir que no faltara alimento en esos 7 años que iban a venir de sequía. Y Dios en estos momentos a cada uno nos está dando 7 años de abundancia a través de su palabra. ¿Y qué estamos sacando nosotros? Tenemos planificado qué vamos a hacer con todos estos conocimientos, con estas revelaciones de la palabra que Dios nos da. Me lo guardo para mí en mi despensita espiritual, en mi corazón. Y si un día no estoy animado, tiro y echo mano de ellos. ¿O qué hago? ¿O voy almacenando, voy cada día aprendiendo más y a todo aquel que le falte yo le doy? Qué bueno, ¿verdad? Porque todos queremos recibir más de parte de Dios. Pero ¿te lo vas a quedar o lo vas a administrar para que a nadie le falte como a nosotros nos sobra? Pero el propósito de Dios no se quedaba aquí. Dios iba más adelante, Dios iba más lejos. Estos 7 años de sequía que azotó a Egipto, también azotó, ¿en dónde? En Canaán, donde vivía ¿quién? Jacob, el padre de José, y todos sus hermanos. Hasta ahí llegó. ¿Pero qué llegó también? Jacob se enteró que en Egipto le sobraba grano y lo vendía, que en Egipto había abundancia. Ahí ya llega, empieza a comenzar el trato de Dios, ya no solo para José, que tiene que enfrentarse a su familia, a quien le ha dañado, a quien lo ha vendido, a quien le ha hecho pasar años de penurias, sino el trato de Dios para que haya una reconciliación y también poder bendecir a aquellos que le hicieron mal
a José. Estos 10 hijos eran los hermanos de José, pero Jacob no mandó al pequeño porque los envió a Egipto, pero a Benjamín no lo mandó. ¿Por qué? Porque el padre Jacob en su corazón todavía tenía el dolor de José, porque los hijos le habían dicho que le había matado una fiera, que le había devorado, y él en su corazón estaba todavía triste, estaba dolido y no quería desprenderse para nada de su hijo más pequeño, Benjamín. Pero ¿qué pasó? Que José sí había requerido la presencia de Benjamín, como ya veremos. Recordemos que sus hermanos, ya digo, lo habían vendido. Si algo podemos observar es que muchas veces los planes de Dios se alargan por grandes periodos de tiempo, por años. A veces las soluciones son así, instantáneas, pero a veces Dios dice no, este proceso puede durar años, lo que Él estime conveniente. Habiendo transcurrido ya años desde que José soñó, fijaros, José soñó que era otra de las envidias y por lo que sus hermanos no le tenían mucho cariño, porque lo podemos ver, o lo veréis en casa en Génesis 37, 5, 9, cuando José soñó que sus hermanos se inclinaban, se ponían de rodillas delante de él, y eso sí que ya no se lo perdonaron. Pero por extraña que nos parezca y veamos todo muy negativo, los planes de Dios para sus hijos, siempre su final es para bien. Amén, amén. Acordaros lo que el apóstol Pedro escribió. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, nos dice en 2 de Pedro 3, 8, 9. O sea que al Señor no le podemos hablar de años, ni de horas, ni de ratitos. Los sueños que Dios le dio a José se cumplirían justo y exactamente cuando vio a sus hermanos arrodillarse delante de él, porque llegaron a arrodillarse delante de él. Habían, fijaros ya desde que llevamos hablando, qué cortito se nos ha hecho ya, ¿verdad? Ya habían transcurrido 22 años desde la última vez que José había visto a sus hermanos, 22 años ya. Para lograr esto, José les acusó de espías. Ahora veremos por qué. Que habían venido para ver las defensas de Egipto. Eso es cuando sus hermanos llegaron a Egipto a pedir grano. Y José los reconoció. ¿Qué pasó? Que sus hermanos, asustados porque no lo habían reconocido a José, le contaron el verdadero motivo de la visita a Egipto y le dijeron la situación de su familia, que había hambruna en Canaán, que necesitaban grano, que su familia y que por eso habían ido allí. José quería que trajeran ¿a quién? A Benjamín, a su hermano el pequeñito. Pero eso era por algo, eso tenía un propósito. ¿Y qué hizo? Para conseguir esto envió a la cárcel por 3 días a todos. Y uno de ellos se quedaría retenido y el resto, los otros 9, irían con el grano a tierra de Canaán, ¿no? Pero con la condición de que tenían que traer a Benjamín. Sus hermanos se ponen a hablar entre ellos. Claro, ellos no habían conocido a José y entonces hablarían en hebreo. Pero ¿qué pasa? Que hablaban delante de José y José se estaba enterando absolutamente de todo. Les entendía perfectamente lo que estaban diciendo, ya que eran sus hermanos. Es curioso, fijaros los hermanos, ellos pensaron que ahora estaban siendo castigados por la maldad que hicieron contra su hermano José hace años. Esto conmovió el corazón de José. El escucharse hablar a sus hermanos en esta forma resultó
de una forma grandemente emotiva para José y dice que buscó un sitio apartado para poder llorar. Dios aquí vemos que estaba obrando y traía ya arrepentimiento al corazón de sus hermanos. Los 9 hermanos emprendieron el camino de regreso a Canaán, quedando este Simeón de rehén allí para que volviera. Pero José, ¿qué hizo? Dio la orden en secreto que todo lo que habían pagado del grano, que lo metieran arriba de todo del saco, del costal. Y uno de los hermanos por la noche, ya de regreso a Canaán, abrió el saco y ¿qué pasa? Que se encontró el dinero. Dijo, ¿esto qué es? Ahora nos van a acusar también de ladrones. Pero bueno, el corazón, qué corazón también el de José, ¿verdad? Que les dio el grano, les dio todo y a su vez les dio el dinero. Ahí había un corazón limpio. También es cierto que había un propósito de Dios, porque conociendo también los hermanos como eran, también quería comprobar si verdaderamente habían cambiado o no, o si volvían otra vez o no, o les decía, oye, ¿qué? Que el dinero que te traía sigue ahí, no sé qué ha pasado, pero estaban en los sacos. Cuando llegaron junto a Jacob, su padre, le contaron todo lo que habían vivido. Pero su antiguo y terrible secreto no se lo contaron a su padre. No le dijeron todavía lo que habían hecho con su hermano hace 22 años atrás. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, el grano se acababa y ya tuvieron que volver otra vez a Egipto por más grano. Es decir, a continuar la instrucción que Dios tenía para cada uno de ellos. Lo primero que hicieron, doblar el dinero que llevaban. Es decir, decisión, vamos a devolver el dinero que teníamos otra vez en el saco y a llevar más dinero para comprar nuevo grano. Asimismo, Judá, como el padre no quería que llevaran a Benjamín, Judá se comprometió con su padre que su hermanito chiquitillo iba a volver. Observemos por eso la honradez de los hermanos al llevar otra vez el dinero de vuelta, porque podían haber engañado también al padre o podían haber pensado, estos los egipcios no se han dado cuenta. José, cuando llegaron a Egipcio y vio a su hermano menor, dice la palabra que se llenó de gozo, se llenó de alegría e incluso mandó preparar un gran banquete para ellos. Y al devolver el dinero, José pudo comprobar que sus hermanitos ya no eran esos ambiciosos que la habían vendido 22 años atrás. ¿Qué busca Dios? El fruto de los corazones transformados y arrepentidos. Y José puso a prueba a sus hermanos para comprobarlo. Y Dios también muchas veces nos pone a prueba a nosotros, aunque a Él no le podemos engañar, pero Él quiere ver nuestras actitudes con muchas circunstancias de nuestra vida. A veces exigimos perdón y nosotros mismos no somos capaces de perdonar a nadie. Todos sin excepción, los que llevan tiempo, mucho tiempo o poco tiempo, debemos esforzarnos porque sin lugar a duda hay cosas en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, que tenemos que desechar y tenemos que cambiar. Por eso el hecho de pedirles que trajeran a Benjamín es porque José quería ver hasta qué punto iban a cuidar de su hermano pequeño también. Ya de regreso a José,
dio orden de que colocasen secretamente una copa de plata suya en el saco de Benjamín el pequeño. Esta iba a ser ya la prueba de fuego. ¿Hasta dónde habrían cambiado sus hermanos? Cuando ya se iban, los hombres de José lo que hicieron es que los detuvieron y registraron todos los sacos. Y lógicamente la copa de José estaba en el saco de Benjamín, que es donde él había ordenado que la pusieran. ¿Qué sucedería? Que aquel que llevara la copa encima, pues iba a quedar como esclavo en Egipto. Fue algo sorprendente para José cómo Dios trató con ellos. Todos, sin excepción, los hermanos pidieron cambiarse por Benjamín, quedarse ellos para que Benjamín quedara libre. Incluso Judá le suplicó que lo dejara libre por amor a su anciano padre, por lo que iba a sufrir Jacob. José, ¿qué hizo? Mandó salir a todos los que había allí en palacio y se quedó solo con sus hermanos. Y ese es el gran momento. Fue ahí cuando les confesó: yo soy José. Un José que lo dejaron para esclavo y se lo encontraron con ropas reales conforme a su posición social. Pero hay algo muy importante que les dijo a sus hermanos. Fijaros que les dijo: que Dios lo había enviado para bien de toda la familia de su padre. José, todas las penurias, todo lo que pasó lo dio por bueno. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a pasar todo lo que Dios permitiera? Ya no digo a un extraño, sino para beneficiar muchas veces a nuestra propia familia. ¿Haríamos esa declaración que hizo José? Porque le podía haber dicho: vosotros sois unos golfos, me habéis vendido, os quedasteis con 20 monedas de plata que os dieron por mí. Vosotros no sois hermanos, sois un desecho. Y le dijo: no, esto lo ha preparado Dios para que toda la familia prospere. Amén. El asombro y perplejidad de sus hermanos yo creo que no se podría describir. Para ellos fue como si José hubiera resucitado de entre los muertos y se presentase a ellos con toda la autoridad que tenía. Pero ¿sabéis que unos 19 siglos más tarde también 11 hombres llenos de asombro pudieron ver cómo Jesús se levantaba triunfante de la muerte con todo poder en el cielo y en la tierra? Gloria a Dios. Hemos visto cómo el ejemplo de José, cómo Dios obra en las personas en su tiempo, no en el nuestro. Aunque no lo entendamos, vuelvo a repetir, Dios tiene el control absolutamente de todo, Amén. cumpliendo su propósito sin importarle el tiempo, ya que para Dios eso no existe. Aunque muchas pruebas que José pasó nos parezcan innecesarias, solo podemos decir una cosa: sí y amén. Dios es soberano. Dios las usó para poder llevar a cabo sus planes en la vida de José. Pasó tiempo, cierto, fueron años, pero el resultado final fue de gran bendición para José y para toda su familia, porque eran los planes de Dios. No sé cuál puede ser ahora mismo tu situación y las pruebas que puedas estar pasando, pero sí te digo: cree en Dios, confía en Él, ya que si así lo haces, podrás ver la gloria de Dios en tu vida y en la de los tuyos, ya que Dios tiene el control de todo. Y la vida de José es un ejemplo más que ha de llevarnos a confirmar lo que Dios siempre hace: bendecir.
Por tanto, te animo a que creas y confíes ciegamente en Dios. No cuestiones en ningún momento las formas y maneras, ya que el resultado final siempre ha de ser de bendición si nosotros le obedecemos. Hermanos, confío y creo plenamente que esta historia de la vida de José es una historia la cual yo os aconsejaría también que leyerais otra vez en casa, porque en muchas cosas nos podemos sentir identificados y Dios tiene una gran enseñanza y bendición para cada uno de nosotros y esta congregación de labradores del reino. Que Dios os bendiga.